Bueno, continuamos, así que estamos acá por FM Difusión de Berisso. Si querés contactarte, llama al 221-615-5988, así que bueno, ese es el WhatsApp de la radio. Si no, está el teléfono de línea, que es el 464-3940, o el Facebook de la radio, que es FM Difusión Berisso. Así que bueno, ahí están las líneas de contacto. Y ahora, bueno, va a salir al aire Norberto Galazo. Norberto es un historiador realmente muy importante de nuestro país, que ha publicado muchos libros y que, bueno, ha tenido la gran tarea de contar o de volver a reescribir nuestra historia. Así que vamos a ver si ahora sale al aire. A ver, vamos a ver si Norberto sale al aire. Realmente es un lujo que hoy nos estamos dando. Y bueno, es... Hola Norberto, estamos en el aire por FM Difusión de Berisso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contento de escucharlos. Bueno, un gusto para nosotros poder que vos salgas al aire. En mi caso en particular, poder entrevistarte. ¿Cómo no? Hace unas semanas hubo un lanzamiento de un libro tuyo que es sobre Germán Abdala. Sí. Germán, un gran referente a nivel sindical, a nivel político en nuestro país. Así que, contame un poco por qué decidiste hacer un libro sobre Germán, ¿no? ¿Cómo fue también el proceso de hacerlo? ¿Cómo no? En realidad fue una protesta, una propuesta, mejor dicho. Una propuesta de Daniel Catalano, que es el secretario general de ATE Capital. Yo siempre con la gente de ATE tuve muy buena relación, desde que el gremio estaba en la época de Alfonsín, todavía estaba en manos de Juan Horvath, que era un burócrata que coqueteaba con los gobiernos. Y bueno, ahí aparece Germán Abdala, aparece Héctor Cuadriago, aparece Víctor de Genaro, Alberto Belloni, varios compañeros importantes, y nos llamaron a mí y a Dalio Alessandro, que era el colaborador que tenía Jauretche, más directo, un discípulo de Jauretche, para intervenir en la campaña de ellos contra la burocracia. Y fue uno de los primeros gremios que logró recuperar una dirección democrática. Lo derrotaron a Horvath, que hacía tiempo que estaba al frente del sindicato, y Germán pasó a ser al poco tiempo secretario capital. Mientras que Víctor trabajaba en el orden nacional, ¿no? Y bueno, ahí lo conocí, me impresionó muy bien, era un tipo muy cálido, muy compañero, muy solidario, con unas características muy especiales porque era capaz de convencer sin levantar la voz, con argumentos, y que por sobre todo tenía como objetivo la defensa de los trabajadores, en ese momento solo en el ámbito sindical, porque él, si bien él se consideraba peronista, era de una familia peronista, no le atraía la acción política en ese momento, sino la recuperación de los derechos de los trabajadores. Y ahí empezó la historia. Sí, y realmente es interesante poder destacar la figura de Germán, ¿no? Sobre todo en un contexto, ¿no? de ver no la lucha que se llevó Germán a cabo, ¿no? Oponiéndose en su momento al menemismo, ¿no? Y esa traición al peronismo, ¿no? Formando el grupo de los 8 con Chacho Álvarez, y a nivel también sindical recuperando ATE. Creo que es muy importante poder recuperar la figura de Germán, poder revalorizar su discurso, porque realmente si ves, por ejemplo, yo veía los videos en YouTube de él, cuando lo entrevistaban
en algunos programas, digo, imágenes que hay también de archivo, videos. Sí, sí. Muchas de las cosas que Germán decía, que Germán exponían, realmente fue lo que terminó pasando, ¿no? Todo esta crítica y toda esa visión que él tenía con el sistema neoliberal que se estaba empezando a implementar, ¿no? Con el tema de las privatizaciones durante el menemismo. Sí, lo que se llamó en aquel tiempo la joya de la abuela, porque Menem decía que iba a financiar y potenciar a la fuerza del Estado vendiendo empresas, que algunas empresas son empresas que en todos los países dan perla, pero que cumplen un servicio público. Entonces, cuando él inicia la política de privatizaciones, porque en realidad Menem llega al poder en base a la propaganda que le hacen los grandes grupos financieros, Macri, Pérez Compán, Bulleoni, Fortabat. Y entonces después prácticamente se encuentra, después de un breve periodo en el cual intenta a veces cierta independencia, con algunos ministros que conocía de La Rioja, pero finalmente cae en poder de esa oligarquía, en algunos casos agropecuaria y en otros casos financiera, ¿no? Sí. Y bueno, es de recordar que en determinada oportunidad Menem va al Congreso, lo reúne a los diputados de la bancada justicialista e intenta explicarles por qué el cambio de ese giro del cuando Menem había llegado con salariazo, revolución productiva y salariazo, y después estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Y en esa ocasión es interesante recordar que después de terminar su discurso, Menem se da vuelta sin saludar a nadie y se va. Como se está yendo, desde el fondo del salón se escucha la voz potente de Germán Abdala, que le dice: compañero presidente, hay muchas cosas que usted tiene que explicarnos a nosotros. Y Menem se apresuró el paso y se huye y no explica nada, ¿no? Después en otra oportunidad lo va a ver con Víctor de Genaro, le empiezan a explicar la necesidad de Ate Capital, y al rato Germán golpea a Víctor y le dice que deje de hablar porque Menem se está durmiendo. No interesaba en absoluto lo que estaban diciendo ellos, ¿no? Claro. Así que tuvo un rompimiento muy fuerte. El grupo de los 8 inicialmente eran como 30, después se redujeron porque sufrieron la presión de la presidencia, del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero fueron un ejemplo, y ahí es donde Germán pasa ya desde la parte sindical a la parte política. Se da cuenta que la dirección del peronismo flaquea, y muchos dirigentes del peronismo ya no están tomando en cuenta las banderas del 17 de octubre del 45, ¿no? Claro, ¿no? Su lucha, ¿no? Y sí, ¿no? Y además Germán justamente haciendo hincapié en esto de no solamente que el digamos, sindicalista tiene que estar o el trabajador tiene que estar de mameluco para discutir un aumento de salario, sino que tiene que estar en la discusión central de un proyecto de país, ¿no? Y claro, en ese recordado video, ¿no? Donde va el programa de Neustadt y bueno, y le dice eso, y realmente, bueno, creo que ahí también es algo, digamos, es un hecho que realmente vos lo ves a Germán diciéndole eso y su sonrisa, ¿no? Como que, y la impotencia del lado de Neustadt, porque se ve que Germán tiene un discurso muy coherente, con argumentos, y que le está refutando todo, digamos, esa ideología que ellos pregonaban, ¿no? Sí, ellos se sorprenden porque creen que están hablando con los sindicalistas, que los sindicalistas solo hablan de aumento de salarios y discusiones de convenios, y se encuentran con un tipo que les está hablando de las nuevas condiciones del trabajo, del papel que tienen que jugar la clase trabajadora en un proyecto de país distinto, y ya enfermo, ¿no es cierto? Que eso es lo que le da mayor valor todavía a su entereza y su consecuencia, porque él tiene una caída, y la caída se le revela que tiene un cáncer muy especial, que prácticamente lo lleva a que después le hagan 21 operaciones, ¿no? Y muere a los 38 años. Sí, no, muy joven. En silla de ruedas, incluso al Congreso, a defender sus posiciones
organizaciones y su ley de asociación de trabajadores del Estado. Es decir, una entereza extraordinaria, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, es realmente una figura muy importante y siempre es necesario volver a Germán, volver a escuchar sus discursos, a poder también leer los libros que hay sobre él, Claro. y a pensar justamente, ¿no? Y a poner al Estado como actor fundamental, ¿no? Para que ese Estado pueda hacer políticas para el beneficio de la mayoría de la población, con justicia social, con un proyecto de país inclusivo. Sí, él llega a plantearse, la muerte no le da lugar a que pueda plantear y desarrollarlo plenamente, pero él llega a plantearse en algunos discursos que en la Argentina la burguesía industrial es muy débil. Esa burguesía que tendría que crear un mercado interno, que defender la producción nacional, que parar las importaciones y tener un proyecto de capitalismo con justicia social, con las tres banderas del peronismo, ¿no? Se da cuenta que eso es muy débil y que ese papel tiene que desempeñar el Estado y que, bueno, para que lo desempeñe el Estado hay que ganar el poder. Y se plantea el problema del poder también, ¿no es cierto? Va mucho más allá de otros sindicalistas que se quedan solamente en la reivindicación de su sector y del nivel de vida de los trabajadores, ¿no? En eso realmente es un ejemplo y lo mantuvo hasta el final, ¿no? De una manera extraordinaria. Sí, y un poco, y volviendo por ahí más que nada a otro hecho histórico que hace unos días, ¿no? El 29 y 30 de mayo se cumplieron 50 años del Cordobazo, ¿no? Claro. Un hecho histórico tan importante, ¿no? Y que es necesario rememorar, recordar, ¿no? Porque es una epopeya popular y realmente implicó la unión de diferentes sectores sociales, ¿no? Creo que ¿qué relectura haces hoy del Cordobazo y cuál crees que es el legado que hoy deja 50 años? Yo creo que el Cordobazo hace un llamamiento a desarrollar una CGT combativa, una CGT que juegue un papel político y no mero de reivindicaciones salariales, como fue la CGT de los argentinos, y que en determinado momento prácticamente se adueñan de la ciudad de Córdoba durante más de un día. Y ahí surgen dirigentes importantes como Atilio López, como Tosco, y se produce coyunturalmente una unidad entre la Secretaría de los Argentinos y el bandolismo, porque Perón lo plantea de ese modo, ¿no? A tal punto que una de las principales figuras es un hombre de Bandol que apoya también allá en Córdoba, ¿no? Pero Bandol jugaba dos puntas, que Perón se lo hace mencionar, eso: usted está jugando con nosotros y al mismo tiempo con el imperialismo y va a terminar muy mal. Si no lo matan uno, lo van a mandar otros, que fue lo que pasó. Entonces en todo este proceso aparece Jorge Di Pasquale de Farmacia, por ejemplo, aparece Julio Grillán de Telefónicos, aparecen algunos sindicalistas. Yo a mí me da mucho la atención porque en un debate de la Secretaría de los Argentinos, Víctor de Genaro cuenta que él empezó a dar un discurso un poco largo, ¿no? Exponiendo los derechos de los trabajadores, y Guillán, que hacía tiempo que era prácticamente casi uno de los líderes, que después lamentablemente declinó, Germán le dice, lo corta y le dice: mire, compañero, el quehacer de Lenin ya lo leímos todos. Que sí, que estaba en una posición bastante a la izquierda, el peronismo de izquierda, jugando un poco en la línea que políticamente expresaba John William Cook. Es decir, la revolución en profundidad, que era que no se pudo lograr en el 55 porque quedó la revolución inconclusa cuando los avances de Perón habían sido muy importantes, especialmente no ingresar al Fondo Monetario, tratar de desarrollar la industria pesada con Somisa, que es uno de los intentos que hace Perón en ese momento, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el sector
sindical a veces concilia. Así hemos tenido una CGT que ha dado bastante buena voluntad manifestado al gobierno de Macri, que hubo que forzarla para hacer un paro, ¿no? Pero hay un sindicalismo combativo que es el que expresa Palazzo de Bancaria, expresa Moyano en ese momento también, y que son los sectores que van a ser columna vertebral del movimiento nacional, como decía Perón, y que tarde o temprano van a gestar dirigentes que estén a la cabeza de un programa político como los Huerta Grande y La Falda, y el de los secretarios argentinos, que fueron revolucionarios, fueron que querían transformar la sociedad, no solo conseguir un mejoramiento del salario, ¿no? Y Germán era eso, uno de los tantos sindicalistas que en la lucha van viendo que el camino que se abre es un camino de lucha política, ¿no? Claro, y no esto de la importancia, ¿no?, del sindicalismo unido a un proyecto político, ¿no? Creo que eso es central, ¿no? Digo, a veces se intenta separarlo y creo que no, van unidos, van juntos. Germán vio eso, y digo, Germán y digamos, y varios sindicalistas a lo largo de nuestra historia, digo, y que han sido parte también muchos de nuestra rica historia, y de la rica historia de nuestro país. Y algunos olvidados, viste, tanto Alberto Belloni como Héctor Coagliaro. Héctor Coagliaro fue una de las figuras principales del Cordobazo. Pero bueno, por una razón o por otra, bueno, porque eran hombres de la vieja guardia que ya fallecieron, ambos, Belloni en el exilio, Coagliaro fue secretario general de Santa Fe mucho tiempo, pero hay figuras de cualquier modo relevantes en el campo sindical, como ocurre en Nate Capital con Catalano, como ocurre con Hoffman en Santa Fe, por ejemplo, y todo lo que es el sindicalismo combativo, ¿no es cierto? Sí. Que es el que un poco presiona a los sectores más conciliadores, que son generalmente los gordos, que tienen gran cantidad de afiliados porque funcionan, son medio grandes y tienen una obra social que funciona más o menos bien y consiguen congelarse en los puestos de hace muchos años, ¿no? Pero sí, yo creo que estos movimientos de transformación, esta gran posibilidad, que yo creo que es casi una certeza de que el campo nacional retorne el poder y pueda terminar con esta pesadilla terrible que estamos sufriendo, creo que es lo que va a generar también una renovación en el campo sindical. Sí, ¿no? Tratar de lograr una unidad de diferentes sectores, ¿no? Con el sindicalismo también teniendo mucha presencia en ese, digamos, en esa unidad y en ese proyecto para enfrentar a Mauricio Macri, digamos, y a lo que él encarna, ¿no? El enemigo es muy poderoso, tiene casi todos los medios de comunicación a su favor, tiene los grandes bancos o el aparato financiero que apoya este programa de capitalismo financiero, que es el que ha imperado, y se son insensibles al problema de la desocupación, de la desnutrición, todos los problemas que se están viviendo en los comedores escolares, toda esta cuestión dramática, ¿no?, que está viviendo el tiempo argentino, el pueblo argentino, pero creo que estamos en la agonía de un proceso contrarrevolucionario y que, bueno, es bastante auspiciosa la situación para el futuro, más allá de que vamos a tener que encarar problemas bastante difíciles porque van a dejar un país destrozado, muy endeudado. Y bueno, entonces conviene recurrir al recuerdo de estas grandes figuras como fue Raimundo Ongaro, como fue Germán Aldala, tipos de una limpieza extraordinaria, de una transparencia en sus gestos, en su conducta. Germán era un tipo que uno conversaba con él y se da cuenta que era un tipo que no era incapaz de mentir o de hacer alguna traición, ¿no? La sensación de una mística que también tenía Ongaro. Sí, ¿no?
Digo, y Germán también, ¿no? Formándose, ¿no?, en un contexto de mucha politización y en un contexto también de resistencia del peronismo, como vos decís en tu libro también, Germán, metiéndose por ejemplo, en lo que es la agrupación Amado Olmos, ¿no? Él arrancó a militar ahí, digo, yendo a las villas, estando... Es casi un olvidado, ¿viste? Amado Olmos, que lo recordaba mucho William Cook, pero Olmos es un hombre casi olvidado, que en realidad él debió ser el candidato a ser, era el que respondía a la presidencia de la Secretaría General de la Secretaría de los Argentinos cuando sufrió el accidente, que yo todavía tengo mis dudas si fue un accidente o fue otra cosa, porque fue un choque donde él cae con la cabeza, cae contra un empedrado y se mata, ¿no? Pero era uno de los tipos más lúcidos y más combativos, ¿no? Pero bueno, van a salir otros también, y yo creo que sos muy optimista con que ahí en el sindicalismo combativo, en el sindicalismo capaz de asumir todas esas banderas, está la base de un gran frente nacional, porque tiene que ser un frente nacional, pero con una cabeza indeclinable, con un programa también claro de cómo pueden resolverse los problemas de Argentina, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental, ¿no? Poder establecer y digamos que se discuta un proyecto y cómo sacamos también adelante al país en una situación muy compleja. Claro. Y digo, y también, un poco también, digo, yéndonos de nuevo a la historia, bueno, Berisso también tiene una historia muy rica, y digo, acá con el tema del peronismo, digo, de los trabajadores que han salido, ¿no?, a apoyar al general Perón en el 1945, digo, hay una rica historia y que creo que debería revalorizarse, ¿no?, en el caso de la ciudad de Berisso, así que bueno, realmente creo que la importancia, ¿no?, de la historia, que va unido a la identidad, creo que la historia también tiene que ver con la identidad de un pueblo, así que realmente es un gusto poder entrevistarte y bueno. Yo te cuento, si querés, como anécdota, lo siguiente, que es muy importante, porque a veces hay figuras que quedan en el olvido. Yo la primera vez que fui a Berisso, me llamaron de Berisso, me dicen, mire, le hablo de Berisso para ver si viene a una charla, y yo le digo inmediatamente, es la tierra de María. Dice, María, sí, digo, María Roldán, la mujer que acompañó a Cipriano Reyes en el 17 de octubre del 45, y que era un honor. Dice, es mi abuela, era mi abuela, me dice que llamó, que es Eduardo Manson. Y bueno, yo la conocía porque hay un solo libro sobre María Roldán, sí, que a veces no se las conoce, como a tantas otras mujeres que ahora que estamos hasta en la reivindicación de sus derechos, que han jugado un papel importante en el sindicalismo, ¿no?, y en lucha política. Y sí, la verdad que hay que hacer también, ¿no?, una revisión y poder también revalorizar las figuras de mujeres sindicalistas que han sido tan importantes en nuestra historia, y realmente, bueno, creo que es un trabajo que queda por hacer. Así que bueno, Norberto, estamos ya con los tiempos como muy acotados. Bueno, realmente... de cualquier modo te agradezco mucho el llamado y te mando un abrazo para todos, para los compañeros de allí. Yo ya estoy viendo bastante seguido, la fui 2 o 3 veces en los últimos meses a Berisso con mucho gusto, y vine muy reconfortado de las cosas que escuchaba. Bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias por salir al aire. No, por favor, que sigas bien. Chao, bueno, cariños. Chao, gracias. Bueno, ahí pasaba Norberto Galazo, realmente un lujo que hoy nos damos en ¿Y ahora qué? Así que vamos a un corte y bueno, y ya nos despedimos.